Muy bienvenidos todos y todas a esta ronda de conversatorios titulada Desafíos de la interculturalidad en contextos de crisis sanitaria. Esta ronda de conversatorios surge del Programa de Estudios Sociales en Salud de la Universidad del Desarrollo, en colaboración con importantes organizaciones y redes de trabajo, con el propósito de crear un espacio de cuestionamiento y de reflexiones en torno a la importancia de reconocer y darle un lugar a las diversas formas de vivir y por ende de enfrentar esta pandemia en nuestro país. Una de las 5 líneas de investigación de este programa de investigación es interculturalidad en salud. De ahí entonces el interés de este programa, de este equipo interdisciplinario de investigación, por generar estos espacios. Esta ronda de conversatorios surge en colaboración con el Servicio Jesuita Migrantes, la Comisión de Migración y Salud del Colegio Médico de Chile y la Red Chilena de Antropología de la Salud. Como pueden ver ustedes en el afiche que aparece de fondo, tenemos una serie de conversaciones interesantes sobre esta temática y hoy tendremos la primera que se llama ¿Por qué hablar de interculturalidad en torno a COVID-19? La siguiente, la próxima semana, es de COVID-19 en grupos sociales diversos que sabemos y va a ser enfocada particularmente en pueblos originarios. Y el tercer conversatorio para el día jueves 14 de mayo, en 2 semanas más, programado para revisar una encuesta que hemos realizado online sobre COVID-19 en población migrante internacional en particular. Este conversatorio, este primer conversatorio, fue programado, como ya les dije, el día jueves 30 de abril, día en que la actividad se desarrolló con todas las medidas de seguridad digital recomendadas, pero igualmente experimentó múltiples intromisiones de hackeo que implicaron reiniciar el conversatorio y además perdimos parte de la grabación de video y de audio. Por esta razón, hoy regrabaremos la sesión apegándonos al máximo a la actividad original, puesto que logramos rescatar el chat del mismo. Así entonces damos inicio ahora a esta primera sesión que estamos regrabando para poner a disposición de todos los que están interesados en esta temática, en esta crisis sanitaria y en toda la diversidad cultural y social que hoy representa a nuestro país. Para dar palabras de bienvenida, nos ha entregado un texto Ignacia Palma, desde el Servicio Jesuita Migrantes. Ella es socióloga de la Universidad de Chile, máster en investigación educativa y responsable del programa de sensibilización del Servicio Jesuita Migrantes. Ella nos indica, ¿por qué hablar de interculturalidad en torno a COVID-19? Primero, agradecer la iniciativa y me gustaría partir leyendo unas declaraciones de una persona chilena la semana pasada a propósito del caso de contagiados por coronavirus en Quilicura. Abro comillas. Ellos, la comunidad haitiana, ya no están en su país. Con este tema se tienen que acoger a la ley de acá y están haciendo mal las cosas, están obrando mal. Le digo a los amigos extranjeros que traten de tener criterio, educación y velar por su propia familia. Cierre comillas. A esto se suman otras afirmaciones como que son desobedientes, que no quieren entender, y así bajo el discurso de que esto es un problema de salud pública, lo que se hace una vez más es sostener discursos racistas. Pero entonces surgen las preguntas. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes somos nosotros? Si ellos están haciendo mal las cosas, ¿las estamos haciendo nosotros bien? Comillas, amigo extranjero, trate de tener otro criterio, cierre comillas. ¿Criterio según quién? ¿Cómo sabemos que ellos no tienen criterio y nosotros sí? Entonces yo creo que el coronavirus ha traído consigo la obligación de mirarnos a nosotros mismos, cierto, la sociedad que somos, lo que queremos ser. Y esto tiene que ver con tantas simples cosas como lo que implica, por ejemplo, estar en la casa y cómo eso ha cambiado nuestras prioridades, nuestros modos de hacer. Pero también nos ha hecho mirar nuestros propios sistemas de salud, las formas en que se organiza el trabajo informal, por ejemplo, las formas en que vivimos, la pobreza y cómo esta pandemia nos afecta a todos, pero no por igual. Partiendo porque sabemos que hay un grupo de personas más vulnerables, como por ejemplo adultos mayores, pero además no todos tenemos las mismas condiciones para enfrentarlo, porque hay hacinamiento, porque hay gente que no puede dejar de salir a trabajar, porque hay personas que no hablan español. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con la interculturalidad? La interculturalidad nos interpela sobre cómo entendemos la diferencia,
sobre las estructuras de poder que se ponen en juego en las relaciones sociales, sobre cómo nos entendemos, cómo dialogamos, qué lugar le damos a las distintas comprensiones de mundo y cuánto estamos dispuestos y dispuestas a aprender de aquello que concebimos diferente. Con estas palabras y este texto de Ignacia Palma del Servicio Jesuita Migrantes, damos entonces el puntapié de inicial a esta primera sesión de conversatorio y presento entonces a nuestra gran expositora el día de hoy. Su nombre es Alexandra Obach, ella es antropóloga, magíster en estudios de género y doctora en antropología social y cultural, y nos va a hablar respecto del concepto de intercultural, recogiendo dimensiones teóricas, también prácticas y experiencias en torno a esta temática en el mundo, en la región y en Chile. Con ella entonces damos inicio formalmente a este conversatorio. Gracias, Alexandra, por tu tiempo y por estar aquí. Ella es investigadora del Programa de Estudios Sociales en Salud de el ICIM Universidad del Desarrollo. Para empezar, querida Alexandra, te pregunto, ¿en qué consiste la interculturalidad? ¿Cómo funciona para la gestión de sociedades donde conviven grupos sociales que son diversos? Bueno, hola Báltica, nuevamente muchas gracias por la iniciativa y estamos acá para retomar una conversación que sucedió la semana pasada, que nos vimos interrumpidos, así que vamos a tratar de reproducirla lo más fielmente posible a lo que fue, ¿no es cierto?, ese espacio de diálogo y de intercambio también con las personas que participaron en esa jornada. La idea, ¿no es cierto?, y a lo que tú me invitas y tu pregunta convoca a hacer ciertas clarificaciones teóricas, ya que la próxima semana y la subsiguiente vamos a tener bajadas más prácticas con grupos poblacionales específicos como son pueblos originarios y población migrante internacional. Entonces, para clarificar algunos conceptos y para que tengamos una base para poder seguir dialogando las próximas semanas, entrar un poco en la conversación de cómo se conforman las sociedades hoy en día. Y esto está mundial, no es algo que pase solamente en Chile ni en América Latina, sino que también lo vemos en Europa, en Asia, ¿no es cierto?, y en parte de África. Y que tiene que ver con algo que no es nuevo, pero que sí se exacerba en este siglo XXI y que tiene que ver con sociedades que se conforman cada vez más, ¿no es cierto?, desde la diversidad social y cultural. ¿Esto qué quiere decir? Que la conformación de las sociedades a partir de la diversidad deja de ser, de cierta manera, un dato, ¿no es cierto?, un fenómeno circunstancial y pasa a ser un fenómeno estructural en la conformación de nuestras sociedades. De esta manera, y por ende, ¿no es cierto?, tenemos que ponerle ojo a este asunto, ¿no es cierto?, y analizarlo en todas sus dimensiones. ¿Por qué? Porque las sociedades van generando estrategias, políticas, acciones y programas para gestionar la diversidad interna, ¿cierto? Es decir, vamos generando una manera de ser como grupo social y como grupo cultural para relacionarnos con aquel o con aquella que conceptualizamos como el otro. Y eso lo hemos hecho desde siempre y también lo hacemos en el cotidiano, desde nuestras propias individualidades, desde nuestros grupos familiares o desde nuestras comunidades, generamos estrategias específicas para relacionarnos con aquellos que nos parecen o nos hacen sentir de cierta manera diferente. Aquí aparece un desafío, ¿no es cierto?, y que tiene que ver con esta hazaña o esta promesa de la interculturalidad. Entendía, ¿no es cierto?, la interculturalidad principalmente como este encuentro, y este encuentro horizontal, podríamos decir amoroso, incluyente, a través, ¿no es cierto?, de una perspectiva de derechos y de participación de todos aquellos grupos sociales y culturales que conforman nuestra sociedad. ¿Estamos ahí? ¿Somos una sociedad intercultural? ¿Hemos llegado a ese punto de vivencia y de gestión de la diversidad? Yo diría que no, que todavía es una promesa, ¿no es cierto?, por cumplir, pero sí hay trabajo que va en esa dirección. Vivimos en una realidad, ya desde hace un tiempo a esta parte, hace ya varias décadas, donde la misma ciudadanía está demandando porque sus propias especificidades identitarias sean valoradas
visibilizadas e incorporadas en los más diversos ámbitos de nuestra sociedad. Entonces, distintos autores han denominado a esto, por ejemplo, como la era de la explosión de las identidades, ¿no? Donde aparecen las identidades de género, las identidades étnicas, ¿no es cierto?, de la disidencia sexual, etcétera, y aparecen ya no desde un estatuto de subordinación, sino que aparecen empoderadas, ¿no es cierto?, y demandando y exigiendo el ser incluidas, el ser vistas y el ser valoradas, ¿no es cierto?, de las corrientes sociales mayores. Esto no ha sido un proceso fácil. ¿Por qué? Porque aun cuando anhelamos de cierta manera, o ciertos grupos anhelamos por el sueño de una relación y un vínculo intercultural que sea transversal a toda la sociedad, vivimos y estamos constituidos, ¿no es cierto?, como sociedad a través principalmente de estructuras de poder y de dominación que aún son muy fuertes y que tienden, ¿no es cierto?, a subordinar y a deslegitimar la presencia de estos otros, entre comillas, ¿no es cierto?, que no responden necesariamente a parámetros sociales que hemos establecido, ¿no es cierto?, como hegemónicos o como dominantes. Y esto pasa en todos los ámbitos de la sociedad, incluido también los ámbitos de la salud. Es decir, tenemos un sistema, ¿ya?, que Menéndez denomina como el sistema médico hegemónico, que está constituido por el sistema biomédico, la medicina alópata, la medicina occidental, como la llamemos, ¿no es cierto?, que es la medicina oficial, a través de la cual enfrentamos todas las problemáticas de los procesos de salud, enfermedad y atención en nuestras sociedades. Pero existen al margen del sistema biomédico una serie, ¿no es cierto?, de sistemas médicos, de terapéuticas, ¿no es cierto?, y de prácticas en salud que quedan al margen o subordinadas frente al quehacer de la biomedicina. Entonces, ha habido toda una suerte, ¿no es cierto?, de movimiento y de gestión y de gestación también de la construcción de una salud intercultural. Y esta salud intercultural apela efectivamente a la valoración y a la visibilización de todos estos otros saberes en torno al cuerpo y en torno a la salud y la enfermedad, y, ¿no es cierto?, darles un rol protagónico en el quehacer, ¿no es cierto?, y en las terapéuticas de las personas mismas. De esta manera, ¿no es cierto?, vemos que nuestra sociedad se enfrenta, ¿ya?, a la diversidad desde una posición jerárquica, desde una posición de dominación frente a los grupos subalternos, y en términos, ¿no es cierto?, de lo que son los modelos de gestión de la diversidad, principalmente a través de un modelo asimilacionista. ¿Qué quiere decir esto? Que permito la existencia del otro siempre y cuando, ¿no es cierto?, adopte, interiorice y adquiera las características, ¿no es cierto?, tanto superficiales como valóricas profundas de la sociedad dominante. Es decir, le pido al, entre comillas, otro, ¿no es cierto?, que olvide su origen, que olvide sus raíces y sus tradiciones y se incorpore, ¿ya?, dentro de las costumbres, la cultura, los saberes y los valores de la sociedad mayor. Y esto ha sido así por mucho tiempo, tanto en nuestro país como en la región de América Latina y en el mundo occidental en general, este intento, ¿no es cierto?, porque el otro, ¿no es cierto?, se incorpore dentro de mi cultura a través de una visión altamente etnocéntrica, ¿no es cierto?, y a través de procesos, podríamos decir, de aculturación que niegan la cultura de origen de los otros. Con el tiempo, estos enfoques asimilacionistas han sido altamente criticados y han dado paso, de cierta manera, ¿no es cierto?, a ciertos modelos multiculturales. Y estos modelos multiculturales, bastante desarrollados, sobre todo en Europa, ¿no es cierto?, en los años 90 y los años 2000, se diferencian con respecto al enfoque asimilacionista en el sentido, ¿no es cierto?, que se permite la incorporación del otro y se permite también la incorporación de la cultura del otro, pero el problema, ¿no es cierto?, si lo miramos desde una óptica intercultural, el problema del modelo multicultural es que tiende de cierta manera a culturizar el otro. ¿Qué quiere decir esto?
A culturizarlo, es decir, a esencializarlo y observarlo solamente desde una mirada y desde unos lentes que tienden, ¿no es cierto?, de cierta manera a exacerbar las diferencias y tienden, de cierta manera, ¿no es cierto?, a fijar la identidad del otro en ciertos marcadores sociales, pueden ser la etnia, el país de origen, y esto lleva a ciertos procesos dentro de la sociedad de guetización, por ejemplo. Es decir, estamos nosotros, la sociedad mayoritaria, está el otro, donde yo lo acepto con sus diferencias, siempre y cuando las mantenga de cierta manera a cierta distancia de lo que soy yo como sociedad mayor, ¿ya? Y esto genera la guetización, ¿no es cierto?, ciertos procesos de guetización, y también, ¿no es cierto?, decíamos, propicia estas miradas culturalistas frente a la diversidad, es decir, donde yo marco la diferencia, ¿sí? En términos de salud, yo tengo mi sistema, ¿no es cierto?, que es el sistema biomédico occidental, y ellos tienen su propio sistema biomédico, o sea, perdón, sus propios saberes y sus propios sistemas de salud, que son distintos al mío, yo marco la diferencia. Y esto también, de cierta manera, nos lleva a un riesgo que es mayor incluso, y que ya lo hemos vivido como humanidad, que es el riesgo de homologar lo cultural a ciertos aspectos genéticos, ¿no? Esto lo vemos mucho con enfermedades infecciosas, por ejemplo, y con población migrante internacional. Es decir, con respecto, por ejemplo, a este concepto de la negritud, ¿ya? Donde los cuerpos, ya, por ejemplo, negros, serían más propicios, según algunos discursos, ¿no es cierto?, a ser más propicios a infecciones, por ejemplo, de cierto tipo de enfermedades, etc. Entonces, esos son algunos de los riesgos de los modelos interculturales, ¿no es cierto?, donde fija la mirada también en raíces territoriales definidas, es decir, yo estoy aquí y el otro migrante, por ejemplo, proviene de este otro lugar, ¿ya? Entonces tiendo a fijar la identidad, en este caso a un país de origen, a un territorio, y es muy difícil para los sujetos poder escapar de esos marcadores culturales y de la fijación y esencialización de esas identidades fijas. De esta manera, ¿no es cierto?, lo de políticas interculturales, como se le llama, se caracteriza por poner la relación entre las poblaciones en el centro. Es decir, lo que interesa es la relación de los sujetos y enfatiza las características en común que compartimos los grupos humanos, evitando una categorización fija de la identidad del otro. Es decir, me centro más en los puntos de encuentro que en los de desencuentro, ¿no es cierto? Y intento, o mi anhelo es ir hacia un encuentro humano con, entre comillas, este otro, ¿no? Es un enfoque, como los otros, ¿no es cierto?, de intervención política, porque efectivamente tiene consecuencias políticas la manera en que yo conceptualizo y me relaciono con el otro, ¿no es cierto?, que sobre las dinámicas que se producen en los contextos de diversidad, y, ¿no es cierto?, lo que hace la interculturalidad es desafiar la suposición multicultural, ¿no es cierto?, de que la diversidad debe interpretarse solo en términos, por ejemplo, de origen, nacionalidad y cultura, ¿ya? Entonces la interculturalidad busca romper la visión esencialista de la diversidad y emerge, ¿no es cierto?, para dar prioridad a las preferencias y prácticas principalmente individuales de las personas, ¿ya?, por sobre esta pertenencia fija a ciertas comunidades étnicas, nacionales, ¿no es cierto?, o de otra índole. De esta manera, ¿no es cierto?, las miradas interculturales nos permiten ampliar lo que llamamos, ¿no es cierto?, grupos sociales diversos, más allá de estos marcadores étnicos o más allá de estos marcadores nacionales, y podemos incorporar dentro del discurso de la diversidad a grupos que hasta ahora quizás no habían sido suficientemente incorporados, como pueden ser los adultos mayores, ¿no es cierto?, los grupos de jóvenes, las disidencias sexuales, las personas con capacidades diferentes, etc. Entonces, para ir un poco como acotando también la pregunta inicial, en el ámbito de la salud, esto se viene también desarrollando hace un tiempo para ver, bueno, cómo gestiono la diversidad de comportamientos que hay en torno a la salud de los distintos grupos humanos y cómo le puedo dar o no una cabida dentro de nuestros propios sistemas de salud. Y para esto, la mirada intercultural invita, por ejemplo, al sistema biomédico a entenderse también como un sistema cultural, que es una construcción humana y que por ende también puede ser
reconstruida, reedificarse en base, ¿no es cierto?, a estos conceptos de valoración del otro, de valorización también de los saberes, ¿ya?, de los otros y de ciertas cosmovisiones que no necesariamente son cumplidas por el sistema biomédico. Recordemos que el sistema biomédico se caracteriza por ser altamente individualista, es decir, fijado, ¿no es cierto?, o su quehacer está fijo en el comportamiento individual de las personas, ¿ya? Y existen muchos saberes, ¿ya?, de grupos de pueblos originarios, ¿no es cierto?, etcétera, donde los conceptos de salud y enfermedad no están necesariamente ligados a los comportamientos individuales de las personas, sino más bien a los comportamientos comunitarios. Entonces ahí ya tenemos de cierta manera diferencias paradigmáticas que desde el modelo de salud intercultural nos invitan a reflexionar a cómo podemos encontrar ciertos puntos de diálogo, ¿ya?, en estas miradas, ¿no es cierto?, tan diferentes y tan disímiles con respecto al cuerpo humano y a los procesos de salud y de enfermedad y de cómo yo atiendo efectivamente estos padeceres, ¿no es cierto? Entonces, la interculturalidad se plantea, en este caso, como una estrategia política que apunta a consolidar los procesos de interacción positiva entre los distintos grupos que conforman las sociedades actuales, ¿no? Y esto, ¿no es cierto?, conlleva el que se generen necesariamente, para que se pueda instalar un modelo intercultural, tanto en la sociedad, en sus distintos quehaceres, como en los ámbitos de la salud, necesariamente significa que se generen transformaciones en los comportamientos sociales y en las instituciones. ¿Por qué? Porque pasar de modelos asimilacionistas, modelos multiculturales a modelos interculturales conlleva un cambio en la manera de conceptualizar nuestra propia sociedad, nuestras propias jerarquías internas, y también nos lleva a cuestionarnos a nosotros como individuos, de cómo yo me acerco, cómo yo, ¿no es cierto?, dialogo e interactúo con un otro. Es una interpelación profunda, que conlleva transformaciones culturales también profundas y que implica necesariamente derribar muchos de los cimientos sobre los cuales se construye nuestra sociedad. Cimientos, ¿no es cierto?, que han dado base a sistemas de dominación, que han dado base, ¿no es cierto?, a sistemas de deslegitimización, ¿no es cierto?, variados grupos culturales y sociales, ¿no es cierto?, y que hoy en día se ponen en entredicho. Lo interesante es que estos movimientos para poner en entredicho a la sociedad mayor están naciendo y provienen principalmente desde la propia ciudadanía. Entonces, en los últimos tiempos hemos podido ver, por ejemplo, todo el movimiento feminista de mujeres jóvenes, ¿no es cierto?, que reinterpretan las estructuras básicas de nuestra sociedad, las releen y las resignifican para, ¿no es cierto?, ejercer un dominio y un poder sobre el propio cuerpo, ¿no es cierto?, y la interacción con otros y con otras. Y esto significa que se generan ciertas fisuras sociales que si somos capaces de manera positiva y generar acciones necesarias, podríamos estar acercándonos al sueño de una sociedad a lo mejor cada vez más intercultural. Por eso esto es tan difícil de lograr. Por eso hoy en día, ¿no es cierto?, aunque tengamos políticas, por ejemplo, o ciertos programas o acciones de salud intercultural, todavía sigue siendo, de cierta manera, un enunciado de buenas intenciones, porque todavía nos falta mucho trecho por recorrer para generar estas transformaciones sociales profundas. Gracias, Alexandra. Qué interesante todo lo que señalas con muchísima profundidad también. Gracias por la exhaustiva respuesta. Antes de pasar a la siguiente pregunta formal de este conversatorio, quería hacer dos preguntas de profundización sobre lo que acabas de decir. La primera es una profundización sobre esta idea de mirar al ser humano en un encuentro genuino, más allá de las etiquetas que les ponemos desde nuestros juicios y prejuicios también. Y ir a ver al otro tal y como es en su
esencia y naturaleza verdadera y no sobre aquello que yo creo que es. Y ahí hay un realce de lo individual como persona humana particular, ¿cierto? Más allá de etiquetas por pertenecer a ciertos grupos o colectivos particulares. Por un lado, y luego el mundo biomédico con su mirada esencialmente individual podría decir, bueno, entonces eso es lo que yo hago. Pero lo que hace es habitualmente quedarse en una dimensión más biológica, física, materialista, sin necesariamente ver al otro como un ser humano completo. Entonces, ese es un espacio que quizás uno puede entrar a detallar o profundizar un poco más de cuáles son las diferencias entre lo intercultural en mirar al otro desde lo que es como individuo versus el enfoque individualista biomédico, hacer esas distinciones, ¿no? Y por otro lado, preguntarte sobre los riesgos que hay cuando un programa, una intervención o una política que busca ser intercultural puede leerse a ojos de otros como asimilacionista, por ejemplo, querer ofrecer oportunidad de acceso a un sistema de salud o a protección social amplia a población migrante o a pueblo originario, desde la lógica de ese Estado, y a través de eso permitirle oportunidad de acceso y mejorar sistemas de protección y ser beneficiario de estos, y que luego también se lean como esfuerzos asimilacionistas, como ¿dónde está el área gris aquí? ¿Dónde uno dibuja la línea que separa uno de otro? Te dejo esas dos preguntas. A ver, esta es una invitación a la conversación, yo no hablo desde verdades absolutas porque no las tengo, ¿no? Pero para ir tirando ciertas ideas sobre la mesa. Sobre lo primero que tú planteas, yo creo que la invitación de la interculturalidad pasa, primero que nada, más que por mirar al otro y comprender al otro, pasa primero por una autoobservación, ¿no? Requiere necesariamente de un cuestionamiento, una mirada crítica frente a mi propio quehacer, ¿ya? Y en ese sentido, la interculturalidad en tanto programa política, por ejemplo, en el quehacer de salud, es una invitación para que el propio sistema biomédico se autoobserve desde una mirada crítica y reflexione en torno a cómo está haciendo su acercamiento con respecto a este usuario, ¿no es cierto?, a este paciente o como sea que se le conceptualice, al sujeto, ¿no es cierto?, que se tiene al frente, en el caso de los médicos, de otros profesionales de la salud. ¿Qué es lo que ha pasado? La biomedicina de un tiempo a esta parte, ¿no es cierto?, sobre todo en todo lo que tiene que ver con el desarrollo del siglo XIX y siglo XX, dio amplias respuestas a problemáticas urgentes de nuestra sociedad, principalmente con lo que tuvo que ver con ciertas enfermedades infecciosas, ¿no es cierto?, y ciertos tratamientos efectivos que tiene para poder generar un perfil epidemiológico poblacional, ¿no es cierto?, que logró mejorar índices, ¿no es cierto?, importantes, como por ejemplo, en cuanto a la mortalidad, ¿no es cierto?, bajar los índices de mortalidad en general, de mortalidad materno-infantil, por ejemplo, prolongar las expectativas de vida, y eso han sido avances que efectivamente a la ciencia biomédica hay que reconocerle. Pero ¿qué es lo que comenzó a suceder? Que a fines del siglo XX, ya bastante marcado, ¿no es cierto?, los inicios del siglo XXI, los perfiles epidemiológicos de las sociedades comenzaron a cambiar, ¿ya? Y nos encontramos con sociedades, ¿no es cierto?, donde, por ejemplo, las enfermedades crónico-degenerativas, ¿no es cierto?, son uno de los principales elementos que aqueja a la población. Y tenemos las problemáticas hoy en día de salud mental, ¿ya?, que aquejan profundamente a la población, y ahí podríamos explayarnos en términos de género, principalmente a la población femenina, y son temáticas de salud y de salud pública, ¿no es cierto?, que son el eje hoy en día de nuestras sociedades, frente a las cuales el quehacer tradicional de la biomedicina no tiene necesariamente las respuestas que la ciudadanía está demandando. Y esto ha generado, ¿no es cierto?, que la ciudadanía abra de cierta manera sus itinerarios terapéuticos y esté en búsqueda de nuevas maneras, nuevas formas, nuevas terapéuticas, nuevos sistemas de salud a través de los cuales satisfacer sus necesidades en salud.
Y estas necesidades, hemos hecho algunas investigaciones con respecto a esto, ¿no? En el sentido que estas necesidades hoy en día pasan principalmente, más que por los aspectos biológicos de las enfermedades, están siendo trasladadas hacia los aspectos más humanos de los procesos de salud, enfermedad y atención. Y en eso la biomedicina está en un lugar en este minuto bastante interesante para hacer un cuestionamiento de cómo este paradigma en salud se enfrenta a estas demandas ciudadanas con respecto a los procesos de salud y enfermedad. Es decir, cuando yo voy al médico, ¿ya? Quien quiera que yo sea, ¿no es cierto? Hoy en día ya no necesariamente estoy buscando solamente que se me restablezca mi problema de salud específico, sino que también estoy buscando que se me observe y se me mire y se me trate como una persona, ¿no es cierto?, íntegra, ¿ya? Y que haya un encuentro humano, ¿ya?, entre dos. Y en ese sentido, el entrenamiento biomédico ha estado alejado de este encuentro humano, podríamos decir, o alejado del encuentro humano que la ciudadanía está demandando hoy, ¿ya? Porque lo más probable, ¿no es cierto?, y esto lo sabemos, que desde la biomedicina sí se conceptualiza que el encuentro es humano. Pero lo que sucede, ¿no es cierto?, es que la ciudadanía está demandando otro tipo de encuentro humano, ¿ya? Y eso es a lo que la biomedicina se tiene que abrir, y hoy en día vemos, ¿no es cierto?, que hay cada vez mayores procesos de apertura en esto. Y eso es bastante interesante, porque pasa principalmente por hacer cambios en las mallas de pregrado. ¿Cómo yo estoy enseñando a los profesionales de salud a ser agentes biomédicos y a insertarse dentro de un sistema de salud donde el foco está puesto principalmente en los aspectos biológicos, ¿ya? Y en las estrategias individuales de las personas para poder hacer frente a sus problemáticas de salud? Y lo que me está demandando hoy en día la ciudadanía es cambiar el foco y poner el foco, ¿no es cierto?, en los aspectos humanos, ¿ya? Y en los aspectos más sociales y culturales que están incluidos en los procesos de salud y enfermedad. Hasta hace poco, la biomedicina y los sistemas médicos occidentales en general daban poco crédito al peso que tenían los aspectos sociales y culturales en los procesos de salud y enfermedad de las personas. Y hoy en día vemos que estos aspectos están comenzando, ¿no es cierto?, a entenderse que son centrales, ¿no es cierto?, en la conformación de los estados de salud y enfermedad de las personas. Vemos desde distintas organizaciones internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, etcétera, y otras, ¿no es cierto?, como por ejemplo el modelo de los determinantes sociales de la salud cada vez adquiere más peso. ¿Y qué es lo que nos dice el modelo de determinantes sociales de la salud? Que aquellas condiciones, ¿no es cierto?, estructurales, condiciones de vida y también los elementos subjetivos de la persona tienen un peso incluso mayor, ¿no es cierto?, que es lo que tiene el propio sistema de salud para restablecer o restablecer la salud de las personas, o de otra manera podría ser, ¿no es cierto?, acentuar más los procesos de enfermedad. Lo vemos, por ejemplo, con población migrante internacional, como la migración en sí misma hoy en día ya sabemos que es un determinante social de la salud, y cómo la salud tiene que ampliar su mirada, tiene que ampliar también su mirada sectorial y salir hacia las comunidades, acercarse a los territorios, comprender cuáles son los estilos de vida de las personas, cuáles son las condiciones de vida en que los grupos humanos están insertos, para ver, ¿no es cierto?, cómo efectivamente se puede incidir en los procesos de salud y enfermedad, ya no solamente desde la consulta médica, sino que en los mismos territorios. Esto no significa, para acercarnos a tu segunda pregunta, que los sistemas de salud tienen que dejar de ofrecer, ¿no es cierto?, su mirada, ¿ya?, y su gestión en salud a los distintos grupos humanos, sino que a lo que nos invita la mirada intercultural en salud es a generar un diálogo horizontal, inclusivo, donde yo logro, de cierta manera, ver al otro e incorporarlo, validando, ¿no es cierto?, todos los saberes y todas las prácticas en salud que tiene ese otro. De esta manera es un desafío bastante importante el generar estrategias, ¿no es cierto?, de encuentro, ¿ya? Y estrategias también que inviten al diálogo y a las acciones participativas. Si ponemos el caso, por ejemplo, de población migrante internacional,
así como podría ser el caso con cualquier otro grupo, lo primero es acercarnos a conocer a los grupos, acercarnos a conocer cuáles son, ¿no es cierto?, sus necesidades en salud a partir de las propias trayectorias que cada grupo experimenta cotidianamente, trayectorias ya sean laborales, trayectorias en términos de condiciones de vida, y en el caso de la población migrante tiene que ver también con las trayectorias que ha experimentado durante todo el proceso de migración. Me acerco, conozco y invito al diálogo. Y una vez que yo invito al diálogo, una de las necesidades que nos ha aparecido, ¿no es cierto?, como prisión migrante internacional, es el que puedan comprender, ¿ya?, y se sientan parte del sistema de salud chileno. Y para hacer esto, necesariamente tengo que ponerlos en diálogo con el sistema de salud chileno. Y esto significa que tengo que ponerlos en diálogo de una manera donde, a partir de los propios códigos culturales de la población migrante internacional, pueda hacerse comprensible y amigable nuestro sistema de salud. Y así han habido varias experiencias, ¿no es cierto?, en distintas comunas, sobre todo esto ha sido un trabajo bastante comunal que se ha hecho, ¿no es cierto?, donde se ha invitado, se han abierto las puertas del sistema de salud para hacerlo más amable, ¿no es cierto?, y donde se incorporan estrategias de salud intercultural para integrar de manera positiva e intercultural a la población migrante internacional. El hecho que se les invite a participar del sistema de salud no significa que es una acción asimilacionista. Lo asimilacionista sería pedirle o exigirle, en este caso a la población migrante internacional, que deje de lado todos sus saberes y todas sus experiencias previas con el sistema de salud de su país de origen, por ejemplo, o también, ¿no es cierto?, con las dudas, temores o los prejuicios que tienen con respecto a nuestro sistema de salud. Pero si nosotros abrimos nuestro sistema de salud de una manera amorosa, ¿no es cierto?, y de una manera en la cual estamos invitándolos a generar un diálogo para que se incorporen al sistema de salud desde una perspectiva de derechos humanos, ¿no es cierto?, y también de derecho a participación, eso está siendo una acción intercultural en salud, donde estamos aprendiendo mutuamente. El sistema de salud se mira críticamente, como decíamos anteriormente, se cuestiona en su quehacer, y también el propio grupo de migrantes internacionales mira a partir de su experiencia y de su propia trayectoria en salud, ¿no es cierto?, mira este sistema de salud, trata de comprenderlo, ¿no es cierto?, y generamos un diálogo donde podemos converger en ciertas acciones conjuntas. Eso es salud intercultural, a diferencia de enfoques asimilacionistas o multiculturales que tenderían a yetizar a los grupos, ¿no es cierto?, generar acciones de salud específica y desde una mirada asimilacionista, como decíamos anteriormente, exigiéndole que dejen de lado toda su trayectoria social y cultural previa y que se incorporen a nuestro sistema de salud sin cuestionarlo, ¿no es cierto?, y sin tampoco intentar adaptarlo a las necesidades específicas de los grupos poblacionales particulares. No sé si quedó claro o un poco confuso porque estaba tratando de generar como abarcar bastantes elementos, ¿no es cierto?, en poco tiempo. Quedó muy claro, muchas gracias. Por supuesto que esta es solamente una sesión introductoria a un concepto que es amplio, que ha tenido muchas miradas, muchas revisiones teóricas y formas de aplicación en la práctica, así que es una respuesta muy clara para tratar de incorporar todo eso en una sola respuesta. Muchas gracias. La siguiente pregunta: ¿cuál ha sido, en tu opinión y experiencia, el desarrollo y la práctica de la interculturalidad aplicado a los ámbitos de la salud en nuestro país, en Chile? Bueno, en nuestro país, al igual que en el resto de América Latina, la salud intercultural y las estrategias de interculturalidad en salud han estado vinculadas principalmente a los saberes en salud de los pueblos originarios, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de Europa, donde todas las políticas y programas de acciones interculturales en salud han estado principalmente vinculadas a población migrante, en nuestro continente ha estado principalmente vinculado a población perteneciente a los pueblos originarios. Y esto nace como una demanda propia y específica de los mismos pueblos originarios, donde en los años 90, ¿no es cierto?,
en paralelo o como parte, ¿no es cierto?, de todo un movimiento de reivindicación indígena en el continente, la demanda por la valoración y el reconocimiento de los sistemas de salud autóctonos ocupa una parte importante de la agenda de reivindicaciones, ¿no es cierto? Entonces, en nuestro país, específicamente con el retorno a la democracia en los años 90, uno de los ejes principales, podríamos decir, de diálogo, y voy a poner diálogo entre comillas, ¿no? Porque esto ha habido bastante cuestionamiento con respecto a esto, entre el Estado chileno y los distintos grupos indígenas de nuestro país, ha girado en torno principalmente a dos ejes. Por un lado, lo que tiene que ver con salud, con el desarrollo de políticas y programas de salud intercultural, y por otro lado, con respecto a educación, con todo el desarrollo de los programas de salud de educación intercultural bilingüe. De esta manera, ¿no es cierto?, a partir de los años 90 y también en el marco de la creación de la política indígena, y no nos vamos a meter en tecnicismo ahí porque hay una serie, ¿no es cierto?, de reglamentos, también muchos de los convenios que se suscriben tienen que ver, ¿no es cierto?, con ciertos convenios con agencias, la UNESCO, la OIT, etcétera, pero empieza a haber un reconocimiento por parte del sistema de salud nuestro hacia la existencia y la valoración de los sistemas de salud propios de los pueblos originarios. Y esto es absolutamente novedoso en el entendido que hasta la fecha se entendía que en el país había un sistema de salud, ¿no es cierto?, único, oficial, y existían otras, entre comillas, prácticas en salud que eran deslegitimadas absolutamente por el sistema médico, ¿no es cierto?, y subordinadas al quehacer. De esta manera, para atenderse en salud necesariamente tenían que ir al sistema de salud a través de agentes biomédicos y no era validado ni incorporado dentro del sistema de salud ningún otro agente de salud que no fuera el biomédico. Entonces, así es como nacen en el país distintos programas, políticas y acciones de salud intercultural, primero al alero de ciertas iniciativas en los ámbitos principalmente rurales. Hay algunos experiencias icónicas en el país, como es el Hospital Maquehue, ¿no es cierto?, donde se intenta realizar este diálogo horizontal y de valoración mutua entre lo que son los saberes biomédicos y los saberes de los pueblos originarios en torno a los procesos de salud, enfermedad y atención. Y posteriormente, muchos de estos esfuerzos hacia los espacios urbanos, principalmente al alero de atención primaria, ¿ya?, donde hasta el día de hoy se continúan en muchas comunas, ¿no es cierto?, estos programas de salud intercultural que están al alero del PESPI, que es el programa especial de salud de pueblos indígenas, ¿no es cierto?, del Ministerio de Salud, donde, ¿no es cierto?, en atención primaria las personas pueden acceder no solamente a la atención biomédica, sino que también, ¿no es cierto?, a la atención con agentes propios de sus culturas, ya sea, por ejemplo, mapuche, aymara, efectivamente con programas de salud intercultural en nuestro país. ¿Qué es lo que ha pasado? Podríamos decir que han habido distintas aproximaciones a estos procesos que se han instalado en nuestro país. Por una parte, se han entendido como una validación y reconocimiento a los saberes y a los quehaceres de los pueblos originarios en torno a la salud, pero por otro lado también han habido miradas bastante críticas con respecto a estos procesos, en el entendido que se han leído como ciertos procesos que han burocratizados originarios y que ha sido nada más que una estrategia, podríamos decir, o una nueva estrategia a través, ¿no es cierto?, de herramientas con un lenguaje específico, pero que finalmente son estrategias de dominación o de neodominación, como la han denominado, ¿no es cierto?, hacia los pueblos originarios a través de sus prácticas en salud. Por eso digo que estas miradas son disímiles, ¿no es cierto?, en el entendido que han habido avances en políticas, pero que también existen ciertas miradas críticas con respecto a qué es lo que han significado estas políticas y acciones de salud intercultural para el desarrollo de los pueblos indígenas del país. Lo importante, ¿no es cierto?, de subrayar es que
la mirada hacia la interculturalidad en salud ha estado focalizada principalmente en el sujeto perteneciente a pueblos originarios. Y ha estado focalizada principalmente a través del eje identitario, ¿no es cierto?, que tiene que ver principalmente con los marcadores étnicos. Recién ahora nos estamos abriendo a esta noción que discutíamos al principio de nuestra conversación y que tiene que ver con entender la interculturalidad de una manera más amplia y entender la interculturalidad entre un diálogo y un encuentro entre seres humanos y no necesariamente, ¿no es cierto?, hacia identidades fijas de los sujetos. De esta manera, se han abierto ahora ciertas acciones interculturales hacia, por ejemplo, población migrante. Y hoy en día contamos, así como contamos con un programa desde el Ministerio de Salud que está abocado específicamente para la salud de pueblos indígenas en el país, también, ¿no es cierto?, existe un programa que está abocado a el encuentro intercultural entre el sistema de salud propio nuestro nacional y la salud de migrantes internacionales. Y de hecho hoy en día contamos ya con una política de salud de migrantes internacionales en Chile que tiene incorporado el enfoque de interculturalidad. Entonces ahí estamos abriendo, podríamos decir, el quehacer de la interculturalidad en salud en nuestro país, más allá de lo que tiene que ver con los grupos indígenas, ¿no es cierto?, pertenecientes a grupos originarios, en este momento hacia población migrante internacional. Ideal sería que lo pudiéramos abrir incluso aún más, ¿no es cierto?, hacia otros grupos específicos cuyas particularidades y necesidades en salud hasta ahora han quedado todavía invisibilizadas y bastante marginalizadas, ¿no es cierto?, con respecto a lo que tiene que ver con las políticas de salud pública nacional y las prioridades en salud pública. Muchas gracias, Alexandra. Avancemos ahora a la especificidad de esta crisis sanitaria que estamos enfrentando en Chile, por supuesto, y en el mundo. ¿Qué tiene que decirle la interculturalidad? ¿Qué oportunidad ofrece la interculturalidad con todo el recorrido que hemos hecho a esta gran pandemia, a esta crisis sanitaria? ¿Qué nos puede decir a los chilenos? ¿Qué nos puede decir a quienes habitamos y coexistimos en este territorio? ¿Qué desde Chile le podemos decir a otros países que quizás no están pensando en interculturalidad con respecto a esta pandemia? Vayamos conectando esos puntos. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo, no es una pregunta simple, ni tampoco que la podamos terminar en este diálogo, sino que nuevamente insisto en que esta es una invitación para poner ciertos aspectos sobre la mesa que los podamos profundizar. Yo creo que la pandemia que estamos experimentando a nivel mundial hoy en día nos abre una serie de oportunidades. Como bien decía Ignacia al comienzo, ¿no es cierto?, con sus palabras de bienvenida, es una pandemia que nos golpea a todos, pero que no nos golpea de la misma manera, ¿ya? Es decir, que la pandemia también está dejando en evidencia todas las inequidades y desigualdades sociales que se experimentan también en los ámbitos de la salud. Y esto también es muy necesario de observar desde una mirada intercultural, en el sentido, ¿no es cierto?, de que vemos que las estrategias que se están utilizando para hacer frente a la pandemia, muchas de las cuales han dado muy buenos resultados, principalmente con una mirada de salud pública bastante tradicional, que tiende a comprender a la población, ¿no es cierto?, como una población homogénea y monocultural, y que se comporta de determinada manera, ¿no es cierto?, frente a crisis sanitarias como la que estamos viviendo hoy en día. Lo que nos dice, o a lo que nos invita a esta aproximación intercultural en salud, es a no caer, ¿no es cierto?, en el peligro de entender a los grupos humanos y a cuestionar, de cierta manera, cuál es el espacio que le estamos dando a la diversidad sociales y culturales para poder, de cierta manera,
mejorar o particularizar la respuesta frente a la pandemia. ¿Sí? Perdona que te interrumpa, justo se quedó pegada la grabación, parece que se perdió un momento internet y estabas diciendo las dos dimensiones más importantes. Entonces dijiste no caer en el peligro de y se perdió. Si pudieras repetir eso. Sí. No caer en el peligro de entender a la población como un grupo homogéneo, ¿ya? Y monocultural. ¿Por qué? Porque con eso invisibilizamos el hecho de que las personas interpretan los mensajes y las acciones en salud desde, ¿no es cierto?, sus propios repertorios sociales y culturales, y desde sus propias experiencias previas y desde sus propios saberes. Entonces también debemos ser capaces en esta pandemia de generar estrategias interculturales que le den un espacio y una validación a la diversidad y a las diferencias. En este sentido, por ejemplo, tenemos un ejemplo con respecto a la cultura mapuche, que le vamos a profundizar la próxima semana, donde la casa no es conceptualizada como lo hacemos los wincas, ¿no? De un espacio más individual o de la familia nuclear específica compuesta por 2, 3, 4 personas o una persona, sino que la casa es entendida como la comunidad. Entonces, frente al mensaje, por ejemplo, de quedémonos en la casa, la interpretación cultural es fundamental, en el sentido, ¿no es cierto?, que para la cultura mapuche es que me tengo que quedar dentro de mi comunidad, pero con todas las personas, ¿no es cierto?, que están incluidas dentro de mi comunidad. El distanciamiento social es comprendido de manera múltiples dependiendo de los grupos sociales con los cuales estamos trabajando, ¿no? Ya sea en el mundo indígena o en el mundo migrante, por ejemplo. Tengo que también tener claro cuáles son las condiciones de vida. En una condición de hacinamiento, ¿puedo o no puedo exigir un distanciamiento social entre las personas? Y si no lo puedo exigir dadas las condiciones de vida, ¿qué otras alternativas puedo ofrecer para que esas personas también estén protegidas frente al COVID-19, ¿no es cierto? Pero desde prácticas que hagan sentido a ese grupo social particular. Y para eso, la interculturalidad nos dice que tenemos que generar estrategias, por un lado, participativas, es decir, ir donde las personas están, salir de nuestro sector salud, ¿no es cierto?, y de esta mirada tan sectorial, ir a los territorios, ir a las comunidades y generar participación efectiva, ya sea de los líderes comunales, ¿no es cierto?, y que tengan una participación tanto en lo local como desde el nivel central, ¿ya?, donde se puedan ser escuchadas, pero no solamente escuchadas, sino que incorporadas y aprendidas, ¿no es cierto?, las nociones a través de las cuales ellos mismos están leyendo esta pandemia y cuáles son las alternativas de prácticas particulares que estos grupos entregan frente a las recomendaciones que emanan desde la autoridad sanitaria. Entonces, vemos, ¿no es cierto?, poblaciones altamente vulneradas hoy en día en sus derechos y que no tienen necesariamente la capacidad de elegir, ¿ya?, si se quedan en casa o no, si realizan las cuarentenas o no. ¿Cómo yo incorporo a estos sectores, ¿no es cierto?, desde una mirada de derechos, desde una mirada, ¿no es cierto?, de derechos humanos, como decíamos, participativa, y también desde el intersector, porque este es un problema que no atañe solamente al sector salud, sino que tenemos, ¿no es cierto?, que transversalizarlo y generar diálogos ya con los sectores de vivienda, de empleo, de desarrollo social, etcétera, para poder generar estrategias colectivas, ¿no es cierto?, que puedan interpelar a las personas desde un espacio de respeto, desde un espacio, ¿no es cierto?, de valoración de las diferencias y también desde un espacio de diálogo y de comunicación efectiva. Muchas gracias. Quiero a continuación leer algunas partes o fragmentos del chat que tuvimos el día del seminario. Y a partir de eso generar algunas preguntas que surgieron ese día para que tú puedas volver a responderlas lo más fielmente posible a lo que eso fue. Así que voy a partir comentando que Adeso comentó a propósito de cómo se implementa en la práctica la interculturalidad en salud. Él comenta: en Venezuela
La salud indígena desde la interculturalidad tuvo desde el Estado una interesante promoción, tanto así que existe no solo su reconocimiento a nivel constitucional y una ley orgánica propia, sino también la creación de una dirección general en el Ministerio de Salud y hasta un Ministerio de Pueblos Indígenas. Sin embargo, los programas de salud dirigidos a pueblos originarios no han mostrado mayor avance. Inclusive desde el mismo Estado se han ido desmantelando en la práctica. Son las organizaciones no gubernamentales tradicionales las que siguen en terreno apoyando a esas comunidades. El reconocimiento estatal es necesario, pero nunca suficiente, en nuestra opinión. Por eso, saludo vuestra iniciativa contribuyendo a construir esa red de sensibilización y seguro de acción. Luego Antonia Garcés preguntaba y decía muchas gracias, tomándonos de lo último que comentaste, cuáles serían esos avances que ella preguntaba en el conversatorio sobre esos ejemplos concretos que justamente ADESO da ahí en Venezuela, más los que tú comentaste al responder esa segunda pregunta. Ahora Andrés Bianchetti comentaba también importante lo vinculado con la relación, como comentaba Alexandra, que es necesario desde la formación de los profesionales de la salud para que no se continúe la reproducción de vínculos jerárquicos y verticales en el vínculo terapéutico. Esa te la dejo para que la notes porque tú lo mencionaste, la importancia de, desde el pregrado, reconstruir esta forma de entender la realidad y de relacionarnos con los otros, pero quizás si lo quieres a continuación de que yo lea todos los chats, tú lo puedes retomar. Luego, Adeso dice, continúa con otro ejemplo, por ejemplo, la creación personal de salud educado en la interculturalidad, que en algunos hospitales recibían a los pacientes indígenas y se encargaban de estar con los mismos durante todo el recorrido terapéutico, esto es en el caso de Venezuela, traduciendo y en algunos casos integrando y respetando su saber ancestral para el efectivo uso de los tratamientos. En algunos hospitales se construyeron espacios que reproducían su hábitat en la selva, sin camas hospitalarias y con espacio para llevar sus animales, por ejemplo. Imagínate eso, Alexandra, en una realidad chilena. Margarita comenta, respondiendo a eso, son muy importantes las clases de ética clínica. Y Claudia Padilla comentó, mi comentario es que inviten a representantes de pueblos indígenas y comunidades migrantes. Y como le respondimos en esa oportunidad, Claudia, justamente el segundo y tercer conversatorio va a tener a representantes y líderes de ambas comunidades, para poder ir desarrollando más en profundidad y desde su propia mirada esta discusión y esta reflexión. X Martra, que creo que era Jimena, dice que yo creo que no es solo el ser entrenado en la cultura biomédica, sino más bien cómo se define el terapeuta biomédico en el modelo neoliberal. Y lo que ella presentaba aquí era una discusión más estructural respecto de cómo la interculturalidad está sumergida en lógicas estructurales más amplias y más complejas que van limitando o permitiendo que la interculturalidad se vuelva efectiva o no. Nieves mencionaba, es necesario escuchar las comunidades para la respuesta. Hoy hay una sociedad civil organizada. Malva Marina Pedriero comentaba, el problema es que si tenemos un concepto restringido, a esto se refería al concepto de interculturalidad en salud, nuestras reflexiones y análisis también serán restringidos. Malva Marina Pedriero también tomó un comentario y profundizó sobre esta idea de la importancia de lo estructural, que también quizás puedes tú volver a comentar, Alexandra. Rosa dice, hay poco tiempo para estos espacios que deben repetirse para aumentar la participación. Se refiere a este tipo de conversatorios. Y continúa Rosa indicando totalmente de acuerdo respecto de la efectividad de las capacitaciones. Esto es un problema mayor. Capacitar no es suficiente para la transformación que tú decías profunda, Alexandra, respecto de la incorporación de interculturalidad en un sistema que ya tiene una forma de mirar y una forma de hacer las cosas. Rosa continúa, es un sistema basado en principios en los que la interculturalidad no cabe. Nieves dice, aquí hay un desafío país que requiere el reconocimiento de una nación plurinacional. Y Rosa suma, en Arica es complejo, debido a que los pueblos están poblados por los mayores y esta pandemia podría diezmar muchos de ellos, perdiendo nuestros fondos culturales. Y Malva Marina Pedrero suma, si bien la cuestión de las actitudes y las relaciones equipo-enfermero-dueño del enfermo son importantísimas, eso no sirve si no se cambian los modelos de gestión, atención y financiamiento.
Con eso termino señalando las ideas más importantes del chat que pudimos rescatar y puedes tú nuevamente responder a estos comentarios. Malva y Andrés hicieron comentarios en ese momento que están nuevamente representados por este chat que acabo de leer, así que si tú quieres retomarlos y darles un comentario de cierre, es muy bienvenido. Ya, perfecto. Son hartos temas. Vamos a tratar de ir como generando algunas respuestas que inviten a la reflexión. Yo creo que, primero que nada, agradecer la participación, porque el jueves se generó un diálogo altamente enriquecedor a través del chat y también, ¿no es cierto?, a través de los compañeros y las compañeras que pudieron hablar en esa instancia. Y claro, obviamente no podemos acabar los temas en estos espacios que son una invitación principalmente a instalar los temas, y efectivamente a eso estamos dejando de lado una serie de elementos que también son muy importantes para la conversación. Con respecto a experiencias de interculturalidad que señala nuestro amigo, nuestro compañero de Venezuela, ¿no? Yo creo que lo que ha sucedido, ¿no es cierto?, es que eh, esto es complejo, por eso digo, porque por dónde empezar, ¿no? Esto tiene que ver, las políticas y los programas de salud intercultural a nivel regional y también dentro de nuestro país se instalan dentro de una lógica ya de relación entre el Estado y los pueblos indígenas que es parte constitutiva de nuestros estados nacionales. Y que tienen, ¿no es cierto?, ya más de 500 años en nuestro continente, y que se basan en la dominación y en la conquista, ¿ya? Por eso es como amplia este tema, ¿no es cierto? Entonces tenemos una relación de base marcada por la violencia, una relación de base marcada, ¿no es cierto?, en ciertos casos por el exterminio, y por la subordinación de los grupos indígenas hacia, ¿no es cierto?, los poderes dominantes, que están representados por los estados en todo el continente, y en nuestro caso también. Entonces, cuando comienzan a presentarse y a desarrollarse estas políticas o acciones de salud intercultural con pueblos indígenas, esto está ya marcado por una relación de base. Y por eso se politizan también y se instrumentaliza la salud intercultural en algunos casos como una forma de relacionamiento, ¿ya? Algunos han querido plantear como nuevo relacionamiento y otros lo han leído como una reproducción de las estrategias tradicionales de relacionamiento entre el Estado y los pueblos indígenas. Entonces, es muy difícil realizar, ¿no es cierto?, de cierta manera, evaluaciones específicas sobre esta política o estos programas, porque tienen mucho que ver también con el desarrollo que han tenido en lo local, en el sentido que han sido, si bien estrategias y políticas de Estado, han estado impulsadas principalmente por voluntades personales, ¿ya?, de gente que ha creído en el proyecto de la salud intercultural y desde el Estado ha impulsado estos programas. Y cuando estas personas, podríamos decir, o estos grupos de voluntades personales se han alejado, los gobiernos cambian, ¿no es cierto?, y se retoma una relación tradicional de poder, de jerarquía y de violencia con los pueblos originarios, todo lo que tiene que ver con la salud intercultural también cambia de dinámica, ¿ya? Y cambia también de entonación. Entonces, por eso es que nuestro compañero nos habla, ¿no es cierto?, que ha habido como de cierta manera un deterioro o una suerte de abandono de muchas de estas prácticas de salud intercultural, y que también ha pasado en nuestro país, porque ha dejado de ser prioridad o porque finalmente en algunos casos se ha instalado esta relación, podríamos decir, más basal, ¿no es cierto?, de poder y de dominación. Incluso es interesante también en términos locales en donde se ha dado la mayor cantidad de este tipo de estrategias,
¿Y por qué no se han dado también en espacios a lo mejor más visibilizados? ¿Por qué en las comunas más marginales, ¿no es cierto?, vemos mucha mayor cantidad de población indígena urbana que vive en sectores más marginales, en situación de pobreza? Entonces, son una serie de elementos que, como bien decían otras de las participantes, ¿no es cierto?, del día jueves, y también ahí está Malva en la conversación, tiene que ver también con elementos bastante estructurales de cómo se han ido generando las condiciones para el desarrollo de la población indígena en nuestro país. Y esas relaciones o esas condiciones han estado marcadas principalmente, ¿no es cierto?, por la deslegitimización que decíamos, por la invisibilización, por la subordinación, y eso ha generado altas condiciones de pobreza, malas condiciones de vida. Vemos, ¿no es cierto?, en datos epidemiológicos, por ejemplo, cómo la salud de la población indígena es altamente más precaria que el promedio de la población nacional. Vemos a ciertos aspectos específicos, ¿no es cierto?, que nos preocupan, y frente a los cuales la generación de estrategias de salud intercultural pareciera ser que no ha tenido mayor incidencia. Entonces, los cuestionamientos de cuál es el impacto profundo, o si las estrategias de salud intercultural han generado cambios, por ejemplo, en la salud de la población indígena, o pueden ser leídas también como elementos un poquito más decorativos o folclóricos, ¿ya?, de estos aspectos de las culturas de los pueblos originarios de nuestro país. ¿Hay experiencias exitosas? Sí, han habido experiencias exitosas que lamentablemente han sido cortas en el tiempo y que hoy en día no perduran. Por ejemplo, en el norte tenemos el desarrollo de ciertas estrategias de parto intercultural, ¿ya? Y que tiene que ver con la adecuación en los recintos hospitalarios para que mujeres aymaras puedan tener su parto a la usanza tradicional de la cultura aymara, ¿no es cierto? Y eso tuvo específicamente un auge, pero también por voluntades específicas de personas que creían en el proyecto, y lamentablemente lo que pasa con este tipo de proyectos, como no están anclados en nuestra base social y de pacto social, al no reconocernos como una sociedad o una nación ¿no es cierto?, cultural y multinacional, lo que sucede finalmente es que lo que impera son las estrategias de relacionamiento más tradicionales, que tienden a ser asimilacionistas, violentas, ¿no es cierto?, y altamente complejas y deslegitimadoras del otro, ¿no? Pero sí han habido experiencias bastante interesantes que sería súper necesario a lo mejor en un futuro cercano retomarlas, ¿ya? Como la que te menciono específicamente y que tiene que ver con experiencias de parto intercultural en el norte. Y así también a nivel local, ¿no?, en distintas comunas de nuestro país que tienen alto desarrollo de la salud intercultural también. Con respecto, ¿no es cierto?, a lo que nos comentaba nuestro compañero, que efectivamente para lograr estas transformaciones necesitamos entrenar y cambiar los paradigmas desde los cuales estamos, ¿no es cierto?, socializando a nuestros profesionales y técnicos de la salud. Pero esto va en una relación directa con generar transformaciones sociales profundas, ¿no? Donde la manera de conceptualizar al otro no sea, como ha sido hasta ahora, desde el miedo, desde el temor, ¿no es cierto?, y desde la desconfianza. ¿Cómo generar esos cambios? Yo creo que es el desafío más importante para entender la diversidad como un valor social, para entender la diversidad como potencial enriquecimiento social, y no, ¿no es cierto?, desde, ¿no es cierto?, este lugar en que el otro me viene a quitar algo, ¿no?, algo de espacio, algo de mi presencia, algo de mi importancia y de mi valor. Entonces, efectivamente, necesitamos generar transformaciones en las mallas curriculares de pregrado de todas las carreras de la salud. Se necesita incorporar la interculturalidad en salud, no solamente desde estas asignaturas, podríamos decir, electivas, optativas, o que vienen a ser, ¿no es cierto?, estas asignaturas un poquito más sociales en las mallas de salud, que los alumnos de las ciencias de la salud no le dan tanto valor, sino que estén presentes y sean y tengan un valor, ¿no es cierto?, fundamental dentro de la formación de los profesionales de la salud. Ahora, con respecto a la ética clínica, se cruza totalmente con eso, porque efectivamente la ética clínica hoy en día está marcada por la cultura biomédica y el paradigma biomédico, que se construye y se entiende dentro de sí misma como universal. Y ahí es donde hay que derribar, ¿no es cierto?, de cierta manera ese, entre comillas, mito, ¿no?
que el quehacer biomédico es un quehacer, como decíamos, de un sistema cultural específico y que requiere pensarse como tal para poder generar transformaciones y deconstruirse y poder cambiar los paradigmas en los cuales se basa. Y efectivamente, ¿no es cierto?, como decía anteriormente, en lo que dice Malva, en lo que conversábamos el otro día, efectivamente todas las iniciativas de salud intercultural no las podemos ver solamente desde los ámbitos sanitarios, los ámbitos de salud, sino que tienen que ver con reflexiones más desde lo estructural, porque se insertan en una lógica, como bien ella decía, ¿no es cierto?, neoliberal, donde se busca o se persigue, ¿no es cierto?, un bien individual, y hay ciertas lógicas de mercado también que están por detrás y que cruzan, de cierta manera, todos estos quehaceres de estos programas y estas políticas. Y eso lo hemos visto no solamente en Chile, sino que en toda la región. Yo ponía un ejemplo también la semana pasada con lo que ha sido, por ejemplo, el auge de todas estas farmacéuticas indígenas, y que estas farmacéuticas que nacieron o en su origen tuvieron de cierta manera lideradas por ciertas comunidades o asociaciones propias de pueblos indígenas, hoy en día están en manos de multinacionales farmacéuticas, donde hay un interés también de explotación por la flora, ¿no es cierto?, nativa, y por los saberes, ¿no es cierto?, en torno a esa flora específica, que hay tanto en nuestro país como el mismo problema en Perú, en Bolivia, en Guatemala, ¿no es cierto?, en todos los países de América Latina, donde de cierta manera la interculturalidad también ha sido instrumentalizada por estas lógicas neoliberales de poder. Y eso es algo que hay que mirar, que no podemos dejarlo pasar, y, ¿no es cierto?, donde se inserta la problemática ya sea indígenas, de migrantes, de todos los grupos minoritarios, ¿no es cierto?, en problemas estructurales mayores, como bien decía Malva, por ejemplo, con respecto al COVID-19, o sea, si vemos hoy en día cuáles son los principales bolsones de infección están siendo en las zonas, ¿no es cierto?, con mayor cantidad de números de población indígena, como en la región de la Araucanía, ¿no es cierto?, en las mayores zonas de pobreza, y cómo podemos hacer frente a eso desde una mirada de salud intercultural, ¿no es cierto?, que esté también cruzado por los determinantes sociales de la salud y que también esté cruzado por una mirada, ¿no es cierto?, que ponga en entredicho no solamente el quehacer del personal de salud, sino que las bases mismas de dónde estamos conformándonos como sociedades diversas, y qué lugar le estamos dando o no a esa diversidad dentro de nuestro propio país. Entonces, esta crisis sanitaria también nos permite visibilizar eso. ¿Qué lugar le estoy dando al otro? Y si el lugar que le estoy dando le permite o no generar estrategias de sobrevivencia, por ejemplo, frente a esta pandemia que estamos viviendo, y qué estamos haciendo para revertir esa situación ahora que la podemos ver de frente, situaciones de hacinamiento, de pobreza, ¿no es cierto? ¿Para qué hablar de las violencias estructurales y la violencia de género en el marco de esta pandemia? Múltiples son los temas que nos convocan y que cruzan también la interculturalidad y la interculturalidad en salud en particular. Gracias, Alexandra. Con esto podemos ya dar por finalizado este conversatorio, esta regrabación de conversatorio. Te agradezco el tiempo y la disposición para volver a hacerlo. Cumpliremos con la promesa de disponibilizarlo en algún link que sea de descarga de uso público, para que quienes quieran entrar en este tema desde cualquier lugar, desde donde lo estén observando, puedan hacerlo y puedan conocer el trabajo que se está haciendo en Chile en interculturalidad en la región, y seguir avanzando en una reflexión que no está en absoluto cerrada, sino que probablemente pese a tantos esfuerzos que se han realizado, está todavía recién comenzando. El cambio es grande, es profundo, hay que querer hacerlo, y atraviesa dimensiones políticas, sociales, individuales, formas de mirar la vida diversas. No va a ser fácil, pero ciertamente que esta pandemia COVID-19 nos muestra que una mirada única de entender la realidad y de accionar, incluso de recomendar cómo accionar, no va a tener siempre todas las respuestas. Y no siempre va a funcionar de igual manera en todos los subgrupos que coexistimos en este país. Así que es una oportunidad enorme para repensarnos, para remirarnos como nación y crecer en conciencia de quiénes somos realmente como sociedad. Te doy nuevamente las gracias.
Espero que el próximo conversatorio sea tan exitoso como este. Y para ello voy a compartir brevemente la pantalla para volver a dejar a todos invitados al siguiente, el próximo jueves 7 de mayo, a las 5 de la tarde. Si llegáramos a tener algún cambio, lo informaremos oportunamente, sea de link Zoom o de horario, para también prevenir que volvamos a tener ningún tipo de dificultad digital para su efectiva ejecución. Bueno, entonces les agradezco su atención. Gracias, Alexandra, nuevamente, y damos por finalizado este conversatorio. No, muchas gracias por el espacio. A ti.